Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Sebastián Documet, gerente general de Renta 4. A continuación, les voy a comentar un poquito de qué se va a tratar este evento. Lo hemos organizado pues a la luz de la crisis política que se ha vivido en el país. Nosotros queríamos comenzar eh, dando un poco nuestro sentir respecto a lo que ha sucedido. Lamentamos bastante que hayan tenido que perder la vida dos jóvenes, y queremos extender esto a nuestras condolencias a sus amigos, a sus familiares, a todo el país que ha vivido esto, eh, como si fuera nuestros propios familiares, ¿no? Y un poco la idea de la reunión es comentarles un poco, plantearles cómo se ha dado este escenario político. Creo que es importante que todos estemos informados del origen de este problema político que se ha dado y luego comentar cómo viene el país en términos macroeconómicos, cómo venía y cómo se encontró con esta crisis, un poco luego el impacto en los mercados, ¿no? Que nosotros, como ustedes saben, somos una casa de bolsa y la idea es asesorar a nuestros clientes, darles la información de los movimientos que hemos visto en el mercado producto de esta crisis. Para comenzar, por el lado político, tenemos un invitado acá bastante especial para todos ustedes. Él es Enrique Valderrama, él es director del portal web de opinión pública Punto de Encuentro, él es columnista del diario Expreso, tiene estudios en leyes, es becario de programas de desarrollo en Taiwán y en la República Popular de China, y es presidente de la Asociación Civil Centro para la Democracia y es activista político. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sebastián. Encantado de estar aquí. Un Qué honor, bueno. además. Gracias por tu participación. Eh, Quería preguntarte para comenzar un poco que nos puedas explicar cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? De crisis política. Vino desde que comenzó el gobierno del BPK, empezó a desencadenar en una serie de trifulcas o conflictos en el Congreso principalmente, y queríamos pues que nos ayudas a hacer una ayuda a memoria de cómo hemos llegado a esto, ¿no? Escuchaba ayer algunas entrevistas a Zapatero, por ejemplo, un político español, y él definía que la convicción democrática se basa fundamentalmente en la aceptación de los resultados. Yo considero que en la elección del año 2016, debido a una serie de factores, el grupo que perdió la posibilidad de llegar a la presidencia de la República por 41.000 votos es discutible y no entraremos a valorar las decisiones administrativas del señor Humala respecto a la movilidad, la inamovilidad, por ejemplo, de la policía. Lo cierto es que la señora Fujimori perdió la elección y es claro que tuvo una incapacidad muy grande de aceptar esa derrota electoral, además con un parlamento que tenía 73 representantes en aquel momento. Y del otro lado, Kuczynski eh, le faltó amplitud para poder, sin duda, convocar a un gobierno sobre bases programáticas liberales. Quiero ser en esto bastante claro. Si uno analiza programáticamente las propuestas del señor Kuczynski y las contrasta con las de la señora Fujimori, no hubiéramos encontrado grandes diferencias. Lo que hubo básicamente fue una reyerta política que lamentablemente orientó de una manera muy negativa a los asesores del fujimorismo a construir el concepto de vamos a gobernar desde el Parlamento, con lo cual sin duda despertó grandes dudas y desconfianza en el Ejecutivo de aquel entonces. Un Ejecutivo además signado de alguna forma por gente con amplia experiencia en el sector privado, pero quizás con una perspectiva no tan concreta y sobre todo de no mucha velocidad en el sector público, lo cual al final terminó ocasionando que se vinieran los hechos que terminaron en la renuncia de Kuczynski, asociado al huracán que ha vivido la política peruana, llamada Lavallato, que realmente ha impactado prácticamente en todos los espacios de la política, justificada o injustificadamente. Cuando esto ocurre,
el señor Vizcarra asume la presidencia, el ingeniero Vizcarra, trata de llevar una primera semana, un par de semanas, me parece, de una tregua también con el Fujimorismo, pero luego termina gobernando con otros espacios y eso es lo que desata nuevamente, sin duda, un enfrentamiento porque orienta la perspectiva de la legitimidad que no tenía de las urnas a la legitimidad del plebiscito, la legitimidad del referéndum, e impulsa una reforma política que sin duda es necesaria en concepto, la reforma electoral, la reforma del sistema de justicia, pero en las formas, como hemos visto y como se ha terminado aterrizando, parece que no ha cambiado ni va a cambiar mucho la política de los próximos años, tal y cual está, por lo menos hasta ahora, desarrollándose. Cuando esto sucede, hay una escalada de acumulación de poder del ingeniero Vizcarra, básicamente por la popularidad que le da el cierre del Parlamento y el hecho de gobernar prácticamente con un discurso contra la clase política tradicional claramente desgastada a los ojos de la opinión pública en general y fundamentalmente a los ojos de las nuevas generaciones del Perú en particular. Es obvio que hay una desconexión entre la clase política y entre la ciudadanía actualmente. Eso es bastante evidente. El esquema en el Perú, como se ha estudiado en algunos otros países también, el esquema del poder se basa en no solamente en el poder formal, no solamente en la política institucional del Parlamento, no solamente en la presidencia de la República, sino que existen algunos poderes sin duda que tienen mucha influencia. Yo podría decir que en el Perú hay alrededor de 4 o 5, para detallar algunos, creo que es fundamental la sociedad civil organizada fundamentalmente alrededor de organizaciones o ONGs que tienen relativo prestigio. Los medios de comunicación mayoritarios, por lo menos, son un factor muy influyente. Sin duda el esquema financiero relacionado con los bancos, con las AFPs, etcétera, es fundamental también. Y evidentemente me parece que ejerce una gran influencia aquí también algún esquema empresarial más asociado a la construcción. Recuerden que los megacontratos de construcción han sido fundamentales en la historia reciente de la política. Recordemos que esto está en la noticia prácticamente todos los días, ya sea en forma privada o en el último esquema que adoptó el señor Vizcarra de contratos Estado-Estado para realizar, por ejemplo, el tema de la reconstrucción del norte respecto a Reino Unido. Muy bien. Estos esquemas de poder, Vizcarra los tenía de alguna forma hasta que parece que empieza un distanciamiento con los medios de comunicación y con algunas organizaciones de la sociedad civil que empiezan un poco a cuestionarlo. Este tambalear de Vizcarra termina animando a algunos grupos en el Parlamento a ahora sí vacarlo. Por lo tanto, fuera del cálculo del ingeniero Vizcarra, llegaron a los 105 votos. Es obvio, y es un tema que creo que está bastante claro en las noticias, las acusaciones y las delaciones que supuestamente se acumulaban alrededor del ingeniero Vizcarra. Él es vacado y asume Manuel Merino. Y Manuel Merino, que había llegado con 105 votos, comete, me parece, muchísimos errores. Creo que el país necesitaba en ese momento la posibilidad de diálogo, la posibilidad de entenderse. Y esto pasaba por la conformación de un gabinete que creo que debió haber sido más intergeneracional, debió haber sido mucho más plural. Un gabinete que lamentablemente no terminó representando ni siquiera a las fuerzas políticas parlamentarias que finalmente propiciaron su llegada al poder. Y cometió además un error que me parece fundamental, y es que develó sus intenciones rápidamente respecto a uno de los espacios importantes y fundamentales en la economía nacional, que es el espacio justamente financiero. Había un debate muy grande alrededor del tema de la AFP, y el señor Merino anunció, como efectivamente hoy día se ha conocido, que iba a promulgar la ley que en ese entonces Vizcarra se negaba a promulgar, que es la ley de retiros, el tema de las AFPs. Yo creo que este cóctel, junto con la desconfianza que tenía la prensa respecto a él, hace que todos los actores que antes descritos, más la indignación emposada y válida de muchos sectores ciudadanos, hace que termine propiciando un escenario en el cual Merino ya es absolutamente insostenible.
Ahora, en este espacio que puede parecer de amplia incertidumbre, yo quiero decirles que el final considero que ha sido el mejor posible. Es decir, ha asumido la presidencia una persona mucho más centrista que la posibilidad que tuvimos, recuerden ustedes, la noche del día sábado, donde por algunos momentos estaba bastante clara y cercana la posibilidad de que la señora Silva Santiesteban pueda ser presidenta del Perú con el programa que muchos conocen respecto a su perspectiva de la inversión en el Perú, su perspectiva sobre crecimiento económico y sobre determinadas políticas que evidentemente han demostrado no mucha efectividad ni mucha responsabilidad fiscal. Hemos llegado a esa situación, como tú preguntabas, básicamente por la incapacidad de conciliar los intereses de la ciudadanía, la agenda social irresuelta, más el hecho de no poder conciliar, sin duda, la política institucional con los intereses de estos grupos que son influyentes en el país, como hay grupos influyentes definitivamente en todo el mundo, en todos los países del mundo, lo cual es parte de la política. Creo que Vizcarra pudo tener un consenso un buen tiempo, a pesar de que su gestión económica no fue buena. Quiero destacar aquí que el desorden argentino, por ejemplo, alrededor de Alberto Fernández y antes, evidentemente, de los Kirchner, ha retrocedido y ha sentido un impacto económico en el trimestre anterior del 19%. El Perú ha sentido un impacto económico del 30%, lo cual sin duda habla de una gestión no tan adecuada respecto al tema del orden fiscal. El presidente Sagasti ha anunciado ahora que hay un endeudamiento de 30.000 millones, pero en fin, ese es un asunto ya a futuro. Decía que mi capacidad de conciliar estos intereses con la agenda social y con la clara eh, indignación de la calle e insatisfacción, creo que es lo que propicia la caída de Merino, es lo que propicia la asunción al poder del señor Sagasti, es lo que propicia en parte, fundamentalmente, por los medios de comunicación, las denuncias acumuladas y las asociaciones civiles, lo que termina haciendo que Vizcarra tambalee ante un Congreso que en ese momento ve la oportunidad de hacerlo caer. Todo esto se ocasiona por la incapacidad de dos programas que creían en el crecimiento económico y de alguna forma liberales, como el Fujimorismo y Kuczynski, de no poder ponerse de acuerdo en el año 2016. En parte, no entiendo las razones del señor Kuczynski y evidentemente por responsabilidad de Keiko Fujimori, que no tuvo convicción democrática de aceptar los resultados electorales de aquel momento. Excelente, excelente. Y bueno, ya nos adelantaste un poco la segunda pregunta que tenía para ti, que era un poco qué opinabas de Sagasti. Y un poco también creo que lo que comentas de las pugnas que hay internas en el Congreso también demoró un poquito que definan a Sagasti, ¿no? Como que había ahí un cálculo político que la gente no entendía muy bien. No sé si tú podrías comentar un poco sobre eso. Lo que sucede es que, como decía, los espacios de influencia y de poder en el Perú van más allá de la política formal y la política institucional. El Parlamento es un espacio sin duda fundamental, el primer poder del Estado, pero los sentidos comunes que construye la academia, que construye también parte de la prensa, eh, hicieron que de uno u otro modo se impusiera la perspectiva de que todos aquellos que votaron en contra de la vacancia tengan que ser los que integren la nueva mesa directiva. Yo considero, y lo digo claramente aquí, un circuito cerrado, que considero que este Parlamento tiene un nivel bastante bajo, considero que hay una versión populista de las cosas. Sin duda el crecimiento económico trae conceptos de privación relativa, conceptos de, como hemos visto en Chile, un crecimiento económico en los últimos años muy importante, pero una clase media juvenil que está reclamando aún más derechos. Y creo que este fenómeno no está siendo entendido aquí ni por la política que se dirige desde el Ejecutivo, hablo del señor Kuczynski y en parte de Vizcarra, que le entendió un poco mejor, por eso sus niveles de aprobación fueron mucho más altos. Pero no le entiende tampoco el Parlamento porque quiere solucionar esta agenda social, estos reclamos, con una perspectiva populista que va a terminar, si es que se hubiera impuesto, es definitivamente un gran problema para el Perú. Es decir, uno no puede solucionar
el debate previsional en el país creo que es importante. Es más, yo considero y he conversado con mucha gente alrededor de Confiep, por ejemplo, otros espacios. Por ejemplo, la ley de promoción agraria, que es un tema que se debate mucho en el país. No están en contra de debatirlo, digamos, los espacios de debate y de perfeccionamiento pueden darse. Pero, por ejemplo, un tema como el previsional no se puede resolver, en mi criterio, asumiendo el rol de vamos a liberar el 100% de la AFP. Creo que eso es una irresponsabilidad y el Parlamento, para muchos sectores de la clase media, empezó a verse como claramente irresponsable. Hay diferentes encuestas que no creían que el señor Vizcarra, por ejemplo, estaba al margen de las acusaciones de las cuales era objeto, pero ese mismo porcentaje, un poco menos, estaba también en contra de la vacancia, lo cual debía ser leído de la siguiente manera. Tenemos muchas dudas sobre Vizcarra, pero le faltan 5 meses, estamos en una pandemia, estamos en crisis económica, ¿qué sentido tendría ahora cambiarlo para que asuma Merino? Hablo de la lectura de la calle, uno como parte, digamos, de una perspectiva política lo puede entender diferente, pero estoy plasmando solamente hechos. Y creo que esa lectura no se vio de parte del Parlamento. Quien si se hubiera decidido ir por la vacancia debió haber tenido un plan rápido para generar un nivel de consensos y claramente eso no se vio, lamentablemente. Pero sí resalto lo siguiente, hubiera sido mucho peor que fuera electa presidenta la señora Silva Santisteban. Me parece que eso hubiera tenido un impacto en los agentes económicos, no solamente en los grandes inversionistas, hablo también de la microinversión sumada. Yo creo que a nadie esto le hubiera beneficiado. Lamentablemente no tengo nada personal contra ella. Creo que es una persona que tiene una reputación de ser honesta, además muy relacionada con el tema cultural, la poesía, pero me parece que hubiera sido un impacto muy complicado, con un programa bastante distinto, que habla claramente de una nueva constitución, y creo que eso hubiera sido negativo para el país. Afortunadamente, terminó en el señor Sagasti, que como me consultabas qué pienso que el discurso de entrada de él ha sido bastante centrista, bastante empático con la gente, en un momento en que más que grandes planes, lo que se necesita es una relativa empatía. Y creo que ha cumplido con ese rol. Lo que habría que ver más bien ahora es su gabinete. Y en esto yo quería decir algo. Yo saludo la participación de gente joven, no solamente en el activismo político, sino también en las responsabilidades del Estado. Creo que en ese sentido fue valiosa la participación de la ministra Alba en el MEF, pero claramente los resultados no la acompañaron. Me dicen ahora que está bastante voceado el economista Waldo Mendoza, lo cual me parecería un acierto. Creo Alonso que Segura también dice. Alonso Segura también lo menciona, pero en el caso de Waldo creo que tiene un consenso académico mucho más importante y creo que sería bastante interesante. Lo que quiero decir es que estamos en un momento que hay que ver qué gabinete presenta. Esperemos que el gabinete sea coherente con su mensaje de conciliación y con su mensaje de equilibrio fiscal, que es una de las primeras cosas que ha dicho. Ha dicho dos cosas importantes que quiero resaltar aquí. Primero, que vamos a tener que endeudarnos con 30.000 millones, lo cual habla de una gestión económica anterior tanto desordenada, y lo segundo, que se respetará el equilibrio fiscal. Con lo cual les garantizo que si solamente eso es cierto, el repunte posible el próximo año va a ser muy interesante. Lo ha dicho el señor Velarde hace poco ya, y creo que hay que todos apuntar a eso. Creo que es el momento desde la sociedad civil, desde los agentes económicos, llamar a la calma para que vivamos unas elecciones tranquilas y el repunte sea como lo pronostican algunos, ¿no? Señor Una Velarde pregunta. tiene una... Dime. Una pregunta, volviendo un poco al tema del Congreso, o sea, un poco que teníamos a Vizcarra y a un Congreso que nosotros mismos lo elegimos hace poco, ¿no? Eso es irónico. Y luego, claro, sale Vizcarra, entra este nuevo presidente y tenemos el mismo Congreso que antes. Eh, ¿Cómo evalúas esa situación y la gente, ¿no? Porque la gente todavía tiene un poco ese anhelo de repente de hacer algo con el Congreso, de repente apuntar al tema de la inmunidad parlamentaria, ven posible o quisieran de repente que se pueda cerrar el Congreso. ¿Cómo ves ese tema a la luz de los rumores que ha tenido el mercado? Porque cuando el mercado se castiga por lo de la vacancia,
fue por el temor de que el Congreso no tenga un contrapeso para estas medidas populistas que se comunicaban, como por ejemplo el tema de la SUNEDU, el tema de las AFPs. O sea, sí, la situación sigue estando, La digamos. ONP también, ¿no? Y Claro, entonces, digamos, algunas otras zonas polémicas. estamos igual pero con otro presidente, básicamente. En Sí, este pero ahí tenemos que hacer una distinción muy importante. El que decide el gabinete no es el Parlamento, no es un régimen parlamentarista, es un régimen presidencial. Sagasti ya no es congresista, digamos, presidente del Congreso en teoría constitucional y presidente en ejercicio, pero la decisión del Parlamento ya es única, perdón, del gabinete es única y exclusivamente suya. Por lo tanto, el equilibrio fiscal, por lo tanto, muchas de estas cosas van a ser frenadas sin duda desde el Ejecutivo. Y quiero llamar a una reflexión también. Hay que distinguir la auténtica indignación ciudadana, justa, válida, que lamentablemente terminó en la pérdida de dos vidas humanas, lamentablemente, y hay que distinguir también el activismo que está detrás político de determinados sectores, muy minoritarios. La marcha, digamos, que reflejó esta indignación ha sido multitudinaria. Yo les garantizo que la marcha para exigir una nueva constitución no lo va a hacer tanto. Y creo que esa bandera es la bandera que agitan sin duda algunos sectores de la izquierda radical, porque lo que están buscando es atacar el capítulo económico, fundamentalmente. Ellos no están, quieren ya romper el consenso que se generó alrededor de la economía social de mercado, que es la que nos rige actualmente, donde los agentes económicos son los responsables de la creación de la riqueza, y el Estado tiene un rol regulador a través de las agencias de competencia y los organismos de regulación. Ese consenso me parece que la izquierda ya lo quiere romper y lo quiere cambiar y quiere regresar al modelo del Estado empresarial, lo cual sería nefasto para el país. Por eso te digo, yo no considero que, y los pedidos de cierre del Parlamento y otras cuestiones radicales, creo que también provienen de ahí. Sí creo importante que se eliminen todas las inmunidades, eso sería una buena señal para la población, pero el pedido general yo ya no creo que vaya por cerramos el Parlamento, por cambiemos la Constitución. Eso ya son cuestiones interesadas de grupos minoritarios de izquierda radical. Eh, Me parece que lo que hay que ahora mirar, y yo lo he visto, lo he consultado además en algunos espacios, creo que se empieza a cerrar un poco el capítulo con la asunción de este gobierno de transición con Sagasti, que ha llamado a la calma, y me parece que todos debemos un poco hacer lo propio en nuestros espacios de influencia. Otra pregunta, bueno, también lo que la gente estuvo bastante ansiosa es el fallo del Tribunal Constitucional, y que, bueno, ya se sabe más o menos hacia dónde va ese tema, pero también hay algo que yo también estaba pensando, ¿no? O sea, un poco la gente quiere que la Constitución, por lo menos obviando el tema del lado de, digamos, económico, sino el lado, digamos, del contrapeso que tiene el Congreso con digamos, el Ejecutivo, ¿no? De repente están buscando que haya algún cambio, más allá del tema de la inmunidad parlamentaria. Y uno reflexiona, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos en contra de la bicameralidad, ¿no? Que eso es o sea, es una cosa que a cualquiera se le ocurriría rápidamente para darle un poquito más de contrapeso al gobierno, digamos, al Congreso, ¿no? Porque un poco que la gente ve que el Congreso es como un blindaje de toda la maraña de la corrupción que se puede meter por el Estado. Entonces, ¿tú crees que por ese lado sí se pueda justificar protestas buscando un cambio en la Constitución en ese sentido, de repente de darle un poquito menos peso al Congreso? O qué impacto tiene la decisión que tiene el Tribunal Constitucional hacia adelante? No sé, si nos puedes comentar un poquito sobre eso. Va a tener un impacto importante. Primero, lo que hay que decir es que las perspectivas alrededor del retorno de Vizcarra al poder, que a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, que venían sonando fuertes unos días, no tenían en realidad un peso jurídico fuerte. Ya lo explicó el mismo Eloy Espinosa Saldaña y lo explicó también Ledesma en algunas declaraciones que tuvieron en los medios de comunicación. Las sentencias no son retroactivas,
Lo que se va a encargar el tribunal en este caso es de definir lo que ellos entienden como, o lo que se debe entender en realidad como incapacidad moral permanente. Y esto sin duda va a poner la valla a la posibilidad de que fácilmente un parlamento pueda vacar a un presidente de la República. El Tribunal Constitucional va a actuar en esa línea. Y evidentemente, a partir de ahora, un proceso de vacancia no va a ser tan sencillo como ha sido hasta este momento, en donde hemos tenido un presidente vacado y un presidente renunciante, porque venía evidentemente una vacancia. Me parece que la falta de posibilidad de entendimiento entre un presidente con un grupo parlamentario minoritario y un grupo parlamentario de oposición grande es una de las cosas, digamos, estructurales que evitó la posibilidad de entendimiento. Pero fundamentalmente, como digo, porque no hubo la capacidad de conjugar algunos programas que eran bastante similares. Respecto al futuro, lo que puede ver el Parlamento, yo creo que un esquema alrededor de la inmunidad, es decir, de que no existe inmunidad parlamentaria, puede ser importante para que de alguna forma todos se encuentren menos motivados a tener una actitud mucho más temeraria, ¿no? En todo sentido. Yo creo que habría que eliminar la mayor cantidad de inmunidades que se pueda como un mensaje a la ciudadanía. Y sobre el tema de la bicameralidad hay que analizarlo. No capté muy bien el sentido de tu comentario sobre la bicameralidad, pero lo que tengo que decir es lo siguiente. Algunas de las cuestiones que se percibían como negativas, incluso en espacios donde se tenía mayoría en el Senado, puedo hacer alguna referencia histórica, pero no me parece necesario ahora, frenaron muchas cosas y muchas reformas que el Ejecutivo planteaba o que la Cámara de Diputados planteaba en el Senado. Yo creo que la bicameralidad, lejos de darle más potencia y más fuerza al Congreso, lo hace más reflexivo y hace que evite más errores. Usualmente la representación unicameral te ata de alguna forma a la necesidad de mantener una clientela política activa y como no tienes capacidad, digamos, de gasto, terminas orientándote a posibilidades de promulgación de leyes bastante populistas sin pensar en el equilibrio fiscal. Pero cuando ya tienes un Senado, que es una representación distinta, de carácter nacional, con mayores requisitos, con mayor experiencia, sin duda las cosas que pueden verse como excesos en la Cámara Baja pueden corregirse en los senadores. Yo creo que el país, lo digo sinceramente, creo que el país no debería temer a la posibilidad de una bicameralidad, siempre y cuando dando señales a la ciudadanía claras, con el mismo presupuesto que existe actualmente, con el mismo que tiene el Congreso, ir a un Congreso de dos cámaras. Creo que eso sería algo muy interesante y elevar la valla y los requisitos para la representación de los senadores. Evidentemente no puede ser tener simplemente 25 años. Yo creo que ahí tendría que ser requisitos mayores de edad y me parece importante también requisitos incluso mayores de preparación para los senadores, creo que eso sería fundamental. Buenísimo, sí, Enrique, justamente a eso iba mi pregunta, ¿no? O sea, el tema de la bicameralidad claramente le resta Bluetooth un poquito de desconectado. fuerza por ese lado al Congreso y claro, obviamente la idea sería que sea el mismo presupuesto. Pero bueno, resumiendo un poco tu participación, pues ha sido una conjunción de cosas que han llevado a esta crisis política, la pandemia, el tema económico, los temas de corrupción, todo eso ha llevado a esta conjunción de situaciones que nos ha llevado a esta situación. Y bueno, digamos, dentro de todo ya ha habido un desenlace que dentro de todo ha dado tranquilidad a los mercados. Y como tú bien comentas, parece que lo peor, digamos, ha pasado. Digamos, las marchas, en todo caso, que buscan el tema de la inmunidad parlamentaria, probablemente sean, digamos, menores a las que ya hemos visto. Entonces, eso por un lado es lo que hemos visto en el mercado, ¿no? La verdad es que el tipo de cambio llegó a niveles de 3,66 y ha vuelto a estar debajo de 3,60. Los inversionistas también se han calmado bastante. Y lo que quería preguntarte un poco para cerrar tu participación, luego de todo este desorden que se ha dado, ¿qué perspectivas podemos tener
hacia las elecciones del próximo año? ¿Cómo ves un poco a los actores políticos? ¿Cómo ves que se está acomodando las fichas para, para el próximo año? Mira, hay una referencia histórica respecto a participación ciudadana alrededor del tema de manifestaciones a nivel mundial, digamos, que fue mayo del 68 en Francia. Y estuvieron en buena parte detrás de estas manifestaciones el Partido Comunista y el Partido Socialista, el grupo de Mitterrand, y los que eran objeto de protesta era el grupo de Gaulle. Terminó en un adelanto de elecciones y contrario a todo pronóstico, digamos rápidamente lógico, por decirlo de algún modo, ocurrió lo que nadie pensaba, y es que los impulsores de las manifestaciones retrocedieron porcentualmente en términos electorales, y los que fueron objeto de la protesta terminaron teniendo más votos luego, a pesar de que hablamos de manifestaciones allá que fueron realmente multitudinarias y que agregaron diferentes intereses. ¿A qué voy con esto? Que si bien gran parte de la estructura mínima que tuvo las protestas, digamos, no solamente el tema espontáneo, sino las pequeñas estructuras que estuvieron detrás, uno podría pensar que Julio Guzmán, que Verónica Mendoza, que el mismo Ollantumala, podrían ser los beneficiados, en teoría, de este nuevo escenario político. Yo creo que no necesariamente. Hoy día ha salido una encuesta de IEP, que pone al Partido Morado con 7%, me parece, en primer lugar, de recordación o de afinidad. Pero creo que faltan mucho para las elecciones, y creo que aquel que pueda tener la credibilidad de resolver la agenda social en el Perú estructurada fundamentalmente alrededor del tema del empleo, es decir, quien diga de forma verosímil que puede generar 4 o 5 millones de puestos de trabajo en los próximos 60 meses sin afectar gravemente la estabilidad, sin llevar a cabo además medidas hiperpopulistas, yo creo que tendrá una posibilidad de victoria electoral, porque eso va a ser lo que va a ser determinante en los próximos meses. Y yo no veo en ese espacio a la izquierda con esa posibilidad. Lo veo muy difícil. Quizás en algunas zonas del sur del Perú pueda tener una prédica mucho más grande. Yo no estaría tan seguro de eso tampoco. Por lo tanto, lo que veo es una posición popular de, que apele al tema del empleo pasando a la segunda vuelta en el año 2021, en abril. Y esto todavía no ha sido capitalizado del todo por nadie. Y seguramente, en segundo lugar, sí puede pasar una opción un poco más, digamos, radical o irresponsable, que será derrotada probablemente en segunda vuelta. Pero yo no veo que la izquierda, por lo menos la izquierda movilizada, sea la que pueda tener acá, la que pueda cosechar. Yo no veo tampoco que exista la posibilidad de que vayamos pronto a un esquema de ruptura del tema del equilibrio fiscal y el tema económico. Lo veo muy complicado, y esperemos que los candidatos en el año 2021 también presenten planes de gobierno responsables y tengan posiciones claras sobre este tema, que me parece fundamental. Pero en resumen, quien pueda prometer responsabilidad fiscal, pero que a la vez presente un plan convincente de reactivación del empleo en los próximos años, yo creo que va a tener grandes posibilidades de ser presidente o presidenta del Perú. Excelente, Enrique. Muchas gracias por tus comentarios. A continuación, bueno, vamos a comentarles un poquito con César, que es el jefe de research acá de Renta 4, un poco cómo se han movido los mercados, ¿no? A ver, César, si puedes pasar al siguiente slide. Pero sin antes, obviamente, comentarles sobre Renta 4, ¿no? Nosotros somos un banco español, estamos acá en Perú hace más de 5 años, estamos en Colombia y en Chile, tenemos una casa de bolsa acá en Perú. Nosotros nos apoyamos bastante en la tecnología, como ustedes muchos sabrán, somos la única casa de bolsa que permite acceder al mercado de acciones de forma directa. Nuestros pilares son la tecnología, la educación financiera, que eso es un poco lo que estamos haciendo acá. Tratamos de darle información a nuestros clientes para poder ayudarlos a tomar las mejores decisiones.
Nosotros, por otro lado, lo que tenemos es también el tema de arquitectura abierta, ofrecemos fondos de terceros, no tenemos ningún tema con solamente ofrecer nuestros productos, la idea es dar información a nuestros clientes y democratizar el acceso al mercado de capitales. Estamos en España y también tenemos unos vehículos en Luxemburgo. Luego de esa pequeña introducción respecto a lo que es Renta 4, para los que no la sabían, ahora sí pasamos a comentarles cómo han venido los mercados, ¿no? A ver, César, puedes pasar el siguiente slide. Acá podemos ver los Credit Default Swaps, que los Credit Default Swaps son un contrato en el que te pagan si es que Perú dejase de pagar. Esto es un instrumento bastante líquido en el mercado y mide el riesgo, digamos. Son puntos básicos de premio que tiene que pagar Perú por encima de la curva de los tesoros, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta medida de riesgo de Perú claramente tuvo un salto, ¿no? Al momento que se dio la vacancia. Como pueden ver, ¿no? El indicador, que es la línea punteada blanca, saltó el día 10 de noviembre y empezó a subir, ¿no? En la medida de que pasaban los días, ¿no? Y luego, más o menos ya el día 17, que fue el lunes, se cayó, ¿no? Esto de acá es un símil también del comportamiento de los bonos peruanos, que lo que yo quisiera destacar bastante es que los instrumentos que más, digamos, se han movido fuertemente han sido los bonos soberanos, en el lado de la renta fija, más que los corporativos. Los corporativos se han quedado un poquito más estancados a la espera, porque también son un poco más ilíquidos, entonces la gente obviamente no toma decisiones tan apresuradas para no castigarlos demasiado. En cambio, los bonos soberanos, que son más fáciles de mover, los agentes toman decisiones más rápido y por lo tanto se ve más rápidamente reflejada la percepción de riesgo. Entonces, como pueden ver, hemos acá mostrado a la mano derecha la variación de los bonos soberanos en moneda nacional de Perú, Chile, Brasil. Entonces se puede ver ahí efectivamente cómo los bonos peruanos son los que más se castigaron, ¿no? A ver, César, pasa al siguiente slide, por favor. Este de acá es el bono peruano en dólares al 2031, más o menos un bono a 10 años, que es como la referencia que uno puede ver también en Estados Unidos, ¿no? Este bono de acá había venido cayendo desde más o menos el 4 de noviembre, porque se especulaba, luego de unas declaraciones de la ministra Álvarez en un momento, que Perú tendría que emitir, ¿no? En línea con lo que comentaba Enrique, ¿no? Que lo ha ratificado Sagasti. Nosotros estamos con un déficit fiscal porque se ha tenido que gastar plata para poder hacernos cargo de la pandemia, ¿no? Nosotros tenemos un tema estructural de salud, un tema estructural de informalidad, somos uno de los países más informales de la región, más informales que Colombia, por ejemplo. Entonces, la acción del gobierno ha tenido que ser bastante fuerte y por tanto ha generado un déficit importante. Entonces, como el gobierno necesitaba financiarse, es que hubo esta caída de los bonos soberanos en dólares, desde antes que pase el tema de la vacancia. El día de la vacancia y los días posteriores, como pueden ver, los bonos siguieron cayendo, ¿no? Esa es la línea roja. Pero más o menos ya hacia, digamos, unos días después de la vacancia, los bonos soberanos en dólares empezaron a recuperarse, porque ya habían caído. Y obviamente ante esa situación de crisis se hacía de repente menos probable que el Perú vaya a emitir, ¿no? Lo más natural era que esperen un poco que pase la situación y por eso es que se empezaron a recuperar esos bonos en dólares. Puedes pasar al siguiente slide, por favor, César. Sin embargo, los bonos en soles, ese es el bono soberano al 2031, pero en soles. Este bono acá sí fue una caída en picada. ¿Por qué? Porque es más riesgo, ¿no? Es un bono ya en nuestra moneda. Es como financiarte en nuestra moneda. Para el inversionista tiene un poco más de riesgo también por el tema del tipo de cambio. Entonces, ese bono empezó a caer
constantemente, pero ya ha empezado a encontrar una recuperación luego de que se eligió a Sagasti como presidente, ¿no? Los diversos bancos internacionales comentaban que los temores un poco de los inversionistas extranjeros eran las medidas populistas que pudiese tomar el Congreso ante la ausencia de Vizcarra. Y eso es una cosa que todo el mundo ha escuchado, ¿no? Más allá de la inclinación política, izquierda, derecha, que en realidad eso es un tema bastante, digamos, relativo, ¿no? Acá yo creo que en vez de usar la palabra derecha o izquierda, es un poco el intervencionismo o el liberalismo, digamos, ¿no? Eso puede abarcar diferentes temas, desde la religión hasta la política económica, pero en el plano económico, se están viendo políticas un poco más intervencionistas que podrían darse, o en algunos rubros que puedan tener impacto por ejemplo, en el tema de la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que implicarían un mayor gasto, que ya el gobierno ya ha gastado bastante, era lo que hacía que los bonos se castiguen así, ¿no? Dale al siguiente slide, por favor, César. Y obviamente los mercados bursátiles también acompañaron esta caída, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, la línea punteada, según entiendo, es el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Las bolsas del resto de la región subían y nosotros nos caíamos, ¿no? Se cayó la bolsa más o menos desde el 9 hasta el 16, o sea, desde la vacancia hasta digamos que el viernes, que ya más o menos ahí ya paró el mercado y a la espera de lo que podría pasar el fin de semana cayó alrededor de un 3%. En realidad no es una caída, y recopilando un poco también todo, no han sido unas caídas demasiado pronunciadas del mercado, ¿no? Bueno, ahí cayó un 3%. El tipo de cambio, a ver si de repente pasamos al siguiente slide, César, que ahí he mostrado el tipo de cambio. Creo que ha sido el instrumento que ha tenido la reacción más violenta, ¿no? Estábamos en niveles de 3.50 y tantos, pegados a 3.60, y ha saltado con una furia a niveles de 3.66, ¿no? Y se ha desplomado ahorita igual, más rápido todavía luego que salió el tema de Sagasti. O sea, para los mercados, este tema ha sido digamos, como se le dice, un spike, un movimiento brusco que ha regresado rápidamente, ¿no? Falta todavía espacio para los bonos en soles, que obviamente ahí hay un poco más de riesgos para el inversionista, pero ya hemos visto una recuperación, digamos, importante en los diferentes instrumentos, ¿no? Las acciones ya han empezado a rebotar, los bonos en dólares, los mismos bonos en soles y el tipo de cambio que ya regresó a los niveles anteriores. Dale, César, la siguiente. Y bueno, acá le puedo dar el pase a César para que él comente un poco, porque la idea del webinar es contarles primero esta parte, que es una parte más general, digamos, de los movimientos de los activos, y luego ya pasar a nuestras recomendaciones de acciones, ¿no? En el mercado local. Dale, César. Gracias. Gracias, Sebastián, y gracias, Enrique, también por tu participación. Acá comentarles un poco acerca de los movimientos que han ocurrido en la BBL. Este es el índice general de la BBL. En el primer gráfico lo que se puede observar es una caída general de la mayoría de acciones. En general, las acciones que han tenido un aumento aquí ha sido básicamente por razones puntuales, por temas de dividendos, por temas de una mejora internacional en el caso de Refinería La Pampilla, que sí se apreció gracias al tema de las vacunas, por ejemplo. Nexa Resources más por el tema financiero. Y de todas maneras vemos que el grueso de las compañías estuvieron reduciéndose a la cabeza con Minas Buenaventura, que más que nada es por un tema de evaluación, que se le ha reducido el precio objetivo que tenía dentro de la bolsa. Y bueno, dentro de eso, otras acciones como Credicorp, BBVA, AENSA, que es Graña Montero, que ha cambiado ahora de nombre.
Y en general vemos que ese tipo de compañías relacionadas un poco al consumo, un poco al sector financiero, sí han tenido un impacto, ¿no? Y sí se han visto impactadas en estas fechas, en el grueso de lo que ha sido la crisis política. Mientras que a las fechas del 16 de noviembre hemos visto un movimiento de recuperación, principalmente sobre las acciones que han estado más golpeadas. Es el caso de Intercorp, es el caso de Credit Corp también, que ha tenido una recuperación bastante fuerte. El mismo UNACEM, Migraña y Montero, básicamente son las acciones financieras y acciones de construcción, las que se han visto bastante golpeadas, eran los sectores que en general iban a estar mal dentro de una continua crisis. Se espera que se haya resuelto por el momento con el tema de Sagasti, por lo pronto no observamos que haya mayores riesgos por ese lado. Y es por esto que las acciones también se han recuperado bastante fuerte, ¿no? En el caso de Intercorp, la más castigada dentro de las financieras, es la que peores márgenes tiene y la que menor rentabilidad tenía. Entonces, por ese lado, era una de las más castigadas, incluso desde antes de la crisis, y por eso es que se ha recuperado con esta velocidad, ¿no? Del 16, desde antes de ayer hasta hoy, ha subido en 11.3%. Y algo que también afecta a ese tipo de compañías es el tema que voy a retroceder un poco para ver un gráfico que me parecía interesante, el tema de la BBL. Porque lo que podemos ver en este gráfico, por ejemplo, en la subida, y en general la subida de todas las bolsas locales latinoamericanas, era básicamente por el tema de la vacuna de Pfizer, ¿no? El tema de la vacuna de Moderna todavía no está actualizada dentro del gráfico, dado que eso ha sido principalmente antes de ayer y ayer, un poco al cierre. Entonces, no es algo que haya, visto, que haya impactado tanto, pero este aumento era de las acciones financieras. Esas son las que más han subido. Y viajes, pero a nivel local no tenemos ese tipo de acciones. Entonces, las que más se beneficiaban eran las financieras. Es por eso que acá Credit Corp subió en 11%, BBVA subió bastante fuerte, y IFS también subió. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que estas acciones que habían estado ya sobrecompradas un poco por el tema de la vacuna, y es que días después se cayeron, es que no solamente se cayeron por la crisis, sino se cayeron porque a nivel general estas acciones estuvieron corrigiendo en los siguientes días. Entonces, es por eso que hemos visto que el golpe a la financiera fue más fuerte de lo normal, ¿no? Versus las demás compañías dentro del índice. Es un poco eso, y el sector construcción que también ha venido recuperándose, ¿no? Que también tiene un poco que ver con el tema de las vacunas, un poco con el tema del coronavirus también. Ok, este es un poco el efecto de la incertidumbre que hemos estado mencionando. Acá está la subida bastante fuerte que proviene de la vacuna de Pfizer, como les mencioné. Esta última subida ya lo he visto hasta momentos antes de la presentación. Básicamente obedece no solamente a eh, a esta reducción dentro de la incertidumbre local, vemos que ya la crisis política se ha disipado un poco, sino también a la recuperación que tiene la Bolsa de Valores del Perú versus las bolsas latinoamericanas. Como veíamos que tenía un spread, estaba por debajo, vemos que hay una recuperación ahí, porque dentro de todas las acciones del índice peruano también se ha venido sosteniendo bastante bien antes de la crisis. Y es por eso que vemos un aumento sostenido luego de la vacancia de Vizcarra. Este aumento sostenido bastante fuerte es más o menos lo que nos indica la seguridad sobre las inversiones que puede haber a nivel local, ¿no? Dentro de las acciones financieras, dentro de las acciones mineras, principalmente, que son las que más se han movido acá y son las que más han crecido en este spike, principalmente. Ok, algo que nosotros nos planteábamos cuando empezó esta crisis era si es que iba a ir un poco en términos con la crisis que fue en Chile, la que ocurrió entre octubre y febrero, octubre del año pasado a febrero de este año, y vemos que no existen las mismas condiciones para que se desarrolle eso. Vemos que en el caso de Chile es un poco más por el tema del modelo económico. Recordemos que ellos tienen un modelo de derecha bastante más fuerte, ¿no? Ellos no tienen tanta participación del Estado como nosotros tenemos con el MIDIS, con los programas sociales. Ellos no tienen eso. Desde un principio, la crisis, o bueno, el estallido social, es como se le denomina a este periodo en el caso de Chile, ha tenido un carácter más de cambio en la estabilidad política y económica. Es un poco cambiar eso, el sentido de cómo va el modelo económico. Y es por esto que los grandes agravios fueron sobre la propiedad privada. Como recordamos, el tema del metro, que fue más de 300.000 millones de dólares en pérdidas, saqueos, etc. Entonces, todo eso más que nada era por una rabia versus el sistema económico, que era lo que ellos apuntaban, ¿no? En el caso peruano es más
sobre el sistema político, es más que nada sobre la corrupción. Es por esto que ha sido más que nada marchas frente al Congreso, marchas frente a instituciones públicas, lo que ha terminado moviendo un poco, bueno, lo que ha sido más o menos el foco y la razón de ser de las marchas, ¿no? No ha sido tanto por lo económico. Entonces, por eso vemos que no ha tenido un impacto tan fuerte en la economía como tendría el estallido social de Chile y tampoco ha sido tan prolongado, porque en ese sentido era mucho más fácil corregir el tema político que corregir el tema económico. Es algo que ellos incluso todavía no han podido corregir, ¿no? Incluso luego del plebiscito que ahora tiene que extenderse hasta el próximo año para ver cómo serían los cambios en la Constitución. En cambio aquí, el tema de la Constitución no es algo mayoritario. Como mencionaba Enrique, es un pedido que tiene parte de la izquierda y en general tiene una parte de la población, pero por lo menos es ahora minoría, entonces no termina siendo una de las principales razones de ser de las marchas, ¿no? Más que nada es lo político que ha juntado a todas las personas de todas líneas económicas, básicamente todas las personas de cualquier tipo, con cualquier tipo de diferencias, todos estaban dentro de las marchas. Entonces es un poco más ese lado. Ahora, algo que también me gustaría mencionar dentro de la tabla de la derecha es el tema de Perú. Como vemos, es una de las economías que más cae dentro del 2020, cae en 13.9%, sin embargo es la que más rápido se recupera el 2021 con un 7.3%, según estimados del FMI, luego del impacto del coronavirus, y es por eso que la caída es tan fuerte en el 2020. Principalmente en este caso, la caída se debe a la economía informal, como era lo que estaba mencionando ya Sebastián, 3/4 de nuestra, de la población económicamente activa es informal, entonces es por esto que es mucho más impactante el tema del coronavirus, porque no hay forma de regularlo, no hay forma de ver si es que se está yendo, si es que se va a poder llevar a cabo de una mejor manera o no, o el tema de los contagios mismos es un poco más difícil de predecir por esto, entonces es por eso que el efecto es mucho más fuerte en el 2020, sin embargo, el tema macroeconómico y el tema de lo fuerte que está Perú a nivel macroeconómico, de las reservas que tenemos, a pesar del déficit fiscal y de la emisión que tenemos que hacer, es lo que más o menos da este impulso de que el 2021 podría recuperarse de sobremanera, ¿no? Más que los pares, por lo menos. Nosotros vemos indicadores macroeconómicos que se van a ver afectados por la crisis política, es algo que ha anticipado ya la bolsa, y como les mencioné, el tema del cemento, por ejemplo, y el gasto del gobierno central el gasto de inversión del gobierno central es principal. Es por esto que estas acciones se han recuperado un poco luego de esta crisis política, y lo que quería mencionarles aquí es que si bien han recuperado y si bien la crisis política ya se ha disipado un poco, son sectores que todavía, digamos, la data de octubre y noviembre todavía no ha salido. Entonces, por lo menos la de noviembre no ha salido. En el caso de los despachos locales de cemento ya salió en octubre y fue bastante bueno, como pueden ver en el gráfico de barras verde, ha seguido creciendo. Entonces vemos que son dos métricas que han estado creciendo bastante bien. El gasto de inversión del gobierno central está en un menos 3.2% interanualmente. El caso del cemento está por encima por el tema del gasto en infraestructura pública. Sin embargo, vemos que estos dos se han visto afectados fuertemente por el tema de la crisis, ¿no? O sea, tener 3 gobiernos en una semana imposibilita la facilidad de generar gasto de inversión por parte del gobierno central, ¿no? El gasto, digamos, de consumo es por tema de sueldos, por tema de principalmente remuneraciones a las personas que tienen cargos públicos, que sí se da, pero el caso de la inversión del gobierno central en infraestructura principalmente es algo que se ha tenido que parar. Y eso es algo que termina impactando el consumo de cemento. Y no solamente por el lado público, sino también por el lado privado, ¿no? Dado que las marchas han reducido el impacto del sector autoconstrucción, que es el principal en el consumo de cemento. Entonces, básicamente por estas dos razones vemos que el consumo de cemento va a salir bastante bajo para el próximo mes de noviembre, igual que el despacho local de cemento, y vemos que el gasto de inversión también estaría bastante paralizado en términos bueno, de lo que estaba mencionando, ¿no? Para noviembre, y esto sería algo que podría impactar dentro de las empresas. Entonces, si bien vemos una recuperación por el tema de la crisis política, lo que estamos viendo son expectativas, porque el mercado siempre está esperando expectativas, o siempre está a la espera de qué es lo que ocurre y tratar de anticipar, pero para conocer el impacto real es necesario tener las métricas, y para eso necesitamos los reportes, ¿no? Del INEI principalmente, o del BCR, en el caso del gasto de gobierno. Entonces, nosotros creemos que estos datos van a salir bastante reducidos y probablemente golpeen un poco ese tipo de acciones nuevamente, ¿no? No a todas, porque vamos a ver que algunas tienen drivers específicos, ya se los comentaré al final, pero para el grueso del sector sí esperamos que el sector de consumo
de cemento, el sector de construcción sí se ve un poco afectado, por lo menos hasta noviembre. Ok, otros sectores que también se han visto bastante afectados es el tema del desempleo. Manufactura es un sector que ocupa más o menos el 10%, de acuerdo al censo del 2017. El sector manufacturero equivale más o menos al 10% del total del empleo. Entonces vemos que este es un sector que se vería también bastante afectado, dado que vemos que la población ocupada podría reducirse, ¿no? Lo que ocurre con la crisis política, y es algo que hemos observado en base a entrevistas que se le ha realizado a personas que tienen este tipo de páginas de empleabilidad, ¿no? Como Boomerang, Netsun, etcétera, es que las empresas han paralizado contrataciones por la crisis política, porque desde el inicio de la crisis, desde el lunes 9, era todavía un poco problemático saber qué tanto iba a durar, ¿no? Entonces, en este afán de poder predecir un poco qué es lo que va a ocurrir, es que los empleadores, en este caso las compañías, han parado un poco el tema de las contrataciones, porque no sabían hasta dónde iba a llegar. Y es por esto que el nivel de contrataciones podría haberse afectado todavía más en noviembre, ¿no? Y es esto lo que podría haber afectado no solamente a la población ocupada, o sea, el porcentaje de población que está ocupada, sino también a los sectores que requieren mano de obra intensiva, como es el caso del sector de manufactura, que es el que más se vería afectado, principalmente por el tema de la población ocupada, que más propensa es usar este tipo de páginas, como es Boomerang, como es Netsun, menciono, ¿no? Otros sectores no se verían tan afectados por el tema del desempleo, porque son empleos como agricultura, por ejemplo, ¿no? Que es un poco más rural en ese sentido. Pero si bien hay industrias que terminarían reduciéndose, sectores que terminarían contrayéndose en el mes de noviembre, vemos sectores que sí pueden tener una recuperación o que por lo menos podrían mantenerse. En ese sentido, la venta de vehículos nuevos y la producción de electricidad se mantendrían positivos. Lo que ocurre con la venta de vehículos nuevos es que es una inversión de mediano a largo plazo, ¿no? Uno compra un automóvil de acá a 3, 4, 5 años. Lo mismo ocurre con la producción de electricidad, en el sentido de que el consumo no depende mucho de lo que ocurre políticamente, ¿no? La crisis sea política o no, se extienda o no, uno va a seguir comprando el mismo auto o seguiría consumiendo electricidad de la misma manera. Entonces son dos sectores que se han venido recuperando y esperamos que en octubre y noviembre también se recuperen. La agitación política no presentaría una amenaza en ese sentido, tanto la venta de vehículos, que la tenemos por unidades a la izquierda, como la producción de electricidad al lado derecho, y es por eso que estaría también haciendo cambios en relación al sector de utilities, que es el sector de electricidad a nivel local, ¿no? Las variaciones casi están llegando casi a niveles del 2019 ya también, ambos sectores. Y otro sector que también es bien importante y que todavía sigue golpeado y creo que es la mejor oportunidad, es por el momento, es el sector minero. ¿Qué es lo que ocurre con el sector minero? Es que se ha seguido contrayendo, con lo que hemos visto en información del INEI, es un sector que en exportaciones tradicionales todavía sigue golpeado, pero es un sector que todavía tiene un margen para poder crecer. Lo que ocurre es que hemos visto que hay los protocolos del COVID en relación a la minería han sido bastante fuertes, ¿no? Han sido más fuertes este, que el impacto sobre otro tipo de sectores. Y es bastante importante conocer esto porque en términos de la empleabilidad en el sector de minería sí se ha visto afectado. Entonces, por ese lado hemos visto que la producción ha bajado, a pesar de que los precios se hayan mantenido. Entonces, nosotros como estamos viendo que el virus continúa, que el coronavirus sigue impactando la economía, vemos que cada vez el impacto es menor. Entonces, por ese lado vemos que la minería tiene un potencial de recuperación, ¿no? Y como vemos, la inversión minería es a largo plazo. Entonces, una nueva obra, una nueva mina no se ve impactada por la crisis política, se ve impactada por un tema personal o por un tema de la misma unidad en dicha mina, ¿no? Por la relación con la comunidad. Y eso no ha ocurrido dentro de esta crisis política, no es algo que haya ocurrido. Entonces, la minería se ha visto impactada de una manera exógena, digamos. No tendría por qué haberse visto impactada. Entonces, por ese lado, creemos que hay una recuperación de la minería, tanto por el lado, por este lado que viene del tema de la crisis política, como también esperamos que crezca por el tema del menor impacto que tiene el coronavirus. ¿No? Vemos que la segunda ola, por el momento, no ha impactado al Perú. En el caso de las exportaciones totales vemos una recuperación también,
todavía vemos una variación negativa de menos 15.5%, principalmente sostenida por las exportaciones no tradicionales, que son más las agropecuarias. Pero por el momento creemos que ese gap que hay ahí principalmente es la minería, porque son las exportaciones tradicionales de mayor peso, ¿no? Entonces creemos que por el momento ese spread es el que podemos capturar, y ese es una de las oportunidades de inversión que estamos dando a los clientes, que el sector minero es uno de los mejores ahora para el tema de la recuperación económica. Como pueden ver en la parte de abajo, nuestro principal socio económico, a pesar de la caída, de las exportaciones, sigue siendo China, y China es un principal importador de minería, y vemos que minería es, bueno, que la economía china es una de las principales economías que va a crecer, no solamente en 2021, sino en el 2020. Entonces creemos que todavía hay un espacio ahí para capturar en términos de las exportaciones que estamos viendo. Todo este espacio que acá tenemos para recuperar, básicamente es lo que podríamos estar viendo en los próximos meses, conforme el tema del coronavirus siga teniendo un menor impacto a nivel local, y conforme veamos una recuperación de la economía china, no de una mayor demanda china, que es lo que sigue impulsando el tema de los precios de los minerales. Entonces, por ese lado, creemos que este es uno de los sectores que mejor puede captar el tema de la recuperación de la crisis. Ok. Bueno, esto es un poco acerca de las exportaciones tradicionales, lo que les mencionaba, incluso el tema del COVID, para seguir un poco con el tema de la minería. Los productos tradicionales son los que han caído más, principalmente el minero, que cae interanualmente en 40.4%. El sector de no tradicionales es el que más se ha recuperado. Y vemos por ese lado todavía que hay ese espacio de recuperación en el sector minero. Vemos que han sido altamente impactados por el tema del coronavirus, básicamente por el tema productivo, ¿no? Por el empleo. Y esto es algo que también se ha visto afectado, o bueno, que ha terminado reduciendo su impacto. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, podemos ver que los nuevos casos de COVID en el Perú han tenido un decrecimiento bastante bueno. Nos mantenemos todavía a la expectativa de una segunda ola. Es probable, por el momento no se ven datos que auguren una segunda ola, entonces por ese lado creemos que podríamos mantenernos, terminaría impactando positivamente a este sector, que como digo se beneficia del tema de los precios, los mayores precios de los metales, ¿no? Entonces básicamente por eso es que estamos esperando que la minería tenga un mejor desempeño en el cuarto trimestre, ¿no? En el reporte del cuarto trimestre, que es lo que termina generando más crecimiento en las empresas, ¿no? Crecimiento real, no solamente las expectativas, como menciono, sino de real, cuando podamos ver la data, la data del trimestral de las compañías y la data mensual de los sectores. Para acabar, esta sería con la entrada de Sagasti y los cambios en la cartera Perú General. Como menciono, estamos dándole mucho más impacto al tema de las acciones de materiales mineros. Las acciones mineras pasan de 25% a 45%. Introducimos el sector de utilities con un 15%, básicamente en generación, que es una de las compañías más baratas, con un dividend yield bastante fuerte, y en general es una de las compañías que vemos que pueden tener un mejor rendimiento el 2021. Es un sector que también se había visto golpeado en el 2019 por el tema de la sobreoferta eléctrica, que en el momento no existe. No existe ninguna sobreoferta. Entonces, por ese lado hemos visto que hay una recuperación de las empresas de utilities, ¿no? Las empresas de energía eléctrica. Y bueno, de todas maneras, recalcamos la salida de BBVA, que es una de las acciones financieras que no se ha visto, no tenía una mayor recuperación. Básicamente esto lo hemos visto por el lado de los márgenes, por el lado de la utilidad, no le ha impactado tanto el tema de los mayores préstamos que hemos visto en Reactiva Perú. Sin embargo, los márgenes sí se han visto afectados. Hay un net interest margin, que es el interés que ellos reciben por las ventas, digamos, por los préstamos que ellos dan. En el caso de BBVA es uno de los más pequeños ahora, y es por esto que hemos visto que hay un impacto bastante fuerte dentro de la compañía, que no le ha permitido sostenerse, o por lo menos no captar esta expectativa versus IFS y Credit Corp, ¿no? Por ese lado es que la sacamos, por el momento, porque sigue siendo una empresa con una buena expectativa a largo plazo, y teniendo en cuenta ya más recuperación dentro del coronavirus, es bueno mantener cierta posición dentro del sector financiero, ¿no? Es por eso que mantenemos de todas maneras nuestra posición en Credit Corp, básicamente por el tema del coronavirus, básicamente por los temas que hemos estado hablando, por una mayor recuperación de los sectores financieros. Borran 140. ¿Qué cosa? Entonces, por ese lado es que mantenemos a Credit Corp.
como les mencionaba, Graña y Montero, a pesar de que el sector industrial se ha visto afectado, Graña y Montero tiene dos contratos mineros bastante fuertes. Uno es con Quellaveco y otro es con Mina Justa. Mina Justa es de Minsur y Quellaveco es de Anglo American. Son dos minas que están, bueno, Mina Justa está casi al 100%, el próximo año, al primer trimestre, ya debería estar produciendo y vendiendo. Entonces, por ese lado vemos que hay una recuperación más fuerte de Graña y Montero por el lado, por el lado minero de Graña y Montero, no por el lado de la infraestructura pública, ¿no? Por el lado otra vez de los metales, seguimos dentro de metales industriales. Volcan y Nexa son principalmente zinc, una pequeña parte de cobre. Nexa tiene una participación también en metales preciosos, pero básicamente es por el tema del cobre y zinc que mantenemos estas dos compañías, que las introducimos dentro de nuestra cartera, ¿no? Para captar este upside que estamos viendo en los materiales y que podría tener un impacto bastante positivo dentro de los próximos meses, ¿no? Ese vendría siendo nuestro análisis de las carteras a nivel local. Ahora, más que nada para responder preguntas, no sé si ustedes tengan preguntas con respecto al sector minero o en general con respecto a la presentación. Podríamos por aquí resolverlas. Voy a leer las preguntas. A ver, ¿debería Sagasti intervenir en la ley de retiro de la ONP y AFP firmados por Merino? Dentro de lo que hemos visto que ha sido el mensaje de Sagasti, es que ellos intentan tratar de dar un control al tema del coronavirus, no solamente por el lado de salud, sino también por el lado económico, pero vemos que él ha dicho que no va a tratar de generar tantas medidas por el lado económico, ¿no? Es muy probable que esta ley de retiro de la ONP no termine saliendo con Merino, de la AFP, con Merino, perdón, con Sagasti, ¿no? Porque básicamente lo que sí vemos es que está un poco más alineado con lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas que estaba con Vizcarra, ¿no? Entonces, más o menos creemos que en esa línea lo más probable es que terminen en ese sentido observando las leyes que siga pasando en el Congreso, si es que las leyes del Congreso siguen siendo de la misma manera en que estuvieron desarrollándose con Vizcarra. Creemos que por ahí podría seguir yendo, ¿no? A ver. Entonces, a ver, no sé en qué pregunta te has quedado, César. Hay gente que te pregunta sobre Ferreiros. Sí, solo hice la primera. Ya. Te preguntan sobre Alicorp. Ok. Respecto a previsiones después de la elección del target en el que tengo proyectado, ya. En el caso de Alicorp y de la recuperación que vemos en este tipo de compañías, por lo general los upsides los vemos en un corto mediano plazo, 2-3 meses. En el caso de algunas compañías que requieren un mayor periodo, lo vamos observando en términos de 6 meses. Por ejemplo, en el caso de Credit Corp, en el caso de Alicorp, en el caso de estas corporaciones más grandes, vemos el upside a 6 meses, ¿no? En el caso de Volcan y Nexa es más o menos algo coyuntural, por eso el upside es de 2 meses. En el caso de Alicorp, las proyecciones que estamos dando es más a mediano plazo, es decir, le damos unos 6 meses a la compañía. Lo que ocurre principalmente con Alicorp es que se ha visto afectada por el tema internacional. Las ventas que ellos tienen en Brasil, en Argentina, en mercados que sí se han visto impactados de una sobremanera por temas sociales, ha sido bastante fuerte en el caso de Alicorp, ¿no? Han tenido que reducir participación en Ecuador, han tenido que cambiar el portafolio en Argentina, han tenido que reducir un poco también las ventas que tienen en Brasil, un poco para reducir los costos ahí, me refiero. Entonces, en general ellos se han visto golpeados más por el lado internacional. Vemos una recuperación del sector acuífero en el caso de Alicorp, que podría demorar, eso es un poco el tema con el licor, podría demorar en recuperar. Y es por eso que nuestro upside más que nada es a 6 meses en el caso de licor principalmente, ¿no? Por el lado internacional. Te preguntan sobre, a ver, otra pregunta por acá, sobre Treval. Bueno, Ferreiros preguntan de nuevo, preguntan sobre Trevali y acciones mineras. A ver si puedes comentar un poquito, César. Trevali ha tenido... ¿Sí? Sobre Cerro Verde también. Sí, sí. A ver, empezamos con Trevali, que asumió más de 50% en noviembre. Sí. Ha mejorado una eficiencia, eso se lo podemos ver en los All Sustainable Cost, All In Sustainable Cost. Una medida para revisar si es que la compañía está bien y es un
una sugerencia que les doy es que el All-in Sustainable Cost es un costo que se debe comparar versus el precio del zinc. Ahí ustedes pueden ver más o menos cuánto es la posible ganancia que pueda tener la empresa, ¿no? El All-in Sustainable Cost está en $1 y el precio del zinc está en 0.95, entonces va a perder, no importa lo que produzca, ¿no? Porque los costos son mayores a las ventas, incluso al precio, entonces no importa cuánto produzca, va a perder. Entonces, eso es algo que estábamos viendo en el caso de Trevali el año pasado, y era un poco el tema de reducir los costos, principalmente en las minas africanas, ¿no? A principios de este año, finales del año pasado, tuvo problemas en la mina de Caribú, que es la mina de Canadá, era la más segura y hasta el año pasado la más grande, ahora ya la han superado las africanas, y tuvieron problemas de fatalidades, tuvieron problemas por el tema de paredes rocosas, era más o menos lo que iba leyendo en sus resultados trimestrales, que evitaban que ellos puedan incluso dar un guidance de esa mina, ¿no? En el segundo trimestre no llegaron a dar un guidance, ni el primero, llegaron a dar un guidance de la mina Caribú en Canadá. Han tenido problemas bastante fuertes ahí, y lo que observábamos más bien era que sí habían resuelto los problemas de África. ¿Qué ocurría con África? Que los envíos logísticos terminaban teniendo bastantes problemas en términos de lo que ocurre con el tema de las ventas en África es principalmente, para exportar el mineral tiene que estar seco. Y lo que ellos mencionaban era que no podían llegar a los envíos establecidos, ¿no? Porque tienen que hacer 2 envíos anuales. No llegaron a hacer uno, y por eso todas las métricas financieras de finales del año pasado, a principios de este año, se vinieron abajo. Entonces, por ese lado fue el impacto que tuvo Trevali, básicamente. Vemos una recuperación, dado que ya han mostrado data de Caribú, ya que han mostrado mejor dicho, menores costos por el lado de África. Ahora, que recupera niveles vistos hace 2 años a $1 es muy complicado, dado que ahí había una sobreexpectativa por las minas africanas y por una mayor producción que todavía no ha llegado. Entonces, yo les diría, en el caso de Trevali, que está más para mantener por el momento que para invertir, ¿no? En el caso de Trevali principalmente por el tema de que ya ha crecido bastante durante noviembre. Entonces, esa mina tiene un driver diferente a las minas locales, ¿no? Es una mina canadiense, después de todo. César, Sí. antes de que sigas con esas, una pregunta acá que también me llamó la atención a mí. En el caso de Ferreiros, por ejemplo, dado que la minería la estamos viendo, ¿por qué Ferreiros, digamos, no la estamos favoreciendo tanto? Claro, Ferricor también tiene una participación minera, pero el core business de Ferricor principalmente es infraestructura. Entonces, lo que hemos visto en el caso de Ferricorp es que durante el coronavirus ellos han estado mejorando el servicio de repuestos y mantenimiento de sus tractores, porque como no podían vender más tractores porque no había a dónde, ellos ofrecían ese servicio de mantenimiento, ¿no? Que ya lo tenían desde hace varios años, pero es lo que han estado impulsando para que las ventas no sean tan fuertes, para que la pérdida de ventas no sea tan fuerte. Entonces, lo que hemos visto en los últimos meses en el caso de Ferricorp es que el impacto más fuerte ha sido por el lado de infraestructura que por el lado de minería. Y haciendo un trade-off entre Ferricorp y Graña Montero, creemos que más que nada, y esa era un poco la razón por la cual hice el cambio de Graña Montero, que entre y un poco que salga Ferricorp, porque Graña Montero no solo tiene este crecimiento por el lado minero, sino también tiene esta variable especial que es un poco el cambio del ticker, un poco el cambio de idea que le van a hacer, ¿no? Ya no es Graña Montero, sino es Aensa. Entonces, ese cambio de perspectivas es lo que le da un mayor crecimiento potencial a esta compañía. Entonces, Ferricor no creo que sea mala porque sigue teniendo un impacto dentro de la minería, pero no es tan fuerte como el de Graña Montero, ¿no? Entonces, para poner una acción industrial dentro de la cartera, yo estaba entre esas dos, porque son las dos que tienen una presencia en minería, y decidí por Graña Montero por ese sentido, ¿no? Dale, sigue con Cerro Verde, que esa es la que estábamos pendiente de hablar, ¿no? Ok. Cerro Verde ha tenido un segundo trimestre bastante bueno, a pesar de estar dentro del sector minero. Es una de las compañías que el sector minero en el segundo trimestre lo que intentó hacer, en muchos casos lo logró, fue reducir costos porque no podían generar más ventas. Entonces se dedicaban ya que tienen las minas paralizadas, se dedicaban a reducir los costos, reducir los mantenimientos. Una de las que mejor le fue ahí fue Buenaventura, que ya había empezado el año pasado. En el caso de Cerro Verde también vimos un poco eso, y eso fue lo que terminó generando un crecimiento a nivel de ventas netas, ¿no? Es una de las compañías que mejor le ha ido en el segundo trimestre.
Ahora, lo que ocurre en el tercer trimestre es que de todas maneras Cerro Verde sigue siendo cobre, sigue siendo una mina bastante importante. Sin embargo, no vemos a nivel técnico, cuando estamos analizando las compañías, no vemos un posible crecimiento de Cerro Verde, vemos que se ha mantenido, incluso cuando el precio del cobre ha subido, esta compañía se ha mantenido un poco rezagada, no vemos que tenga que se vaya junto con el cobre o que se vaya junto con los metales industriales como las demás compañías, como Volcan, por ejemplo, que sí ha sido un poco más volátil en ese sentido. Entonces, por eso, en ese sentido, creo que Cerro Verde no es una buena opción porque no está respetando un poco los cambios que vemos versus el precio del cobre y el precio del zinc, pero a largo plazo sigue siendo una buena alternativa de todas maneras. También preguntaban por Volcan y qué pronósticos tenemos para el precio del oro. De repente tocar Buenaventura, que también ha sido una acción que se ha estado moviendo muy fuerte últimamente. A ver, en el caso de Volcan, nosotros le agregamos principalmente por el tema del zinc y por el tema del empleo que vemos ahí. Es una de las empresas que si bien había captado una mayor participación del empleo, todavía veíamos que no estaba llegando a los niveles del 100% y es algo que no se ha llegado tampoco en el tercer trimestre, en el reporte. Entonces, más que nada por eso es que estamos viendo que era una de las compañías que le faltaba, ¿no? Porque varias ya han llegado por lo menos al empleo que ellos esperaban, ¿no? En el caso de Cerro Verde, por ejemplo, de Buenaventura, lo hicieron antes. En el caso de Volcan todavía era algo que estaba pendiente, ¿no? Entonces, más que nada por esto le agregamos, por este crecimiento que puede tener en torno a lleguen al empleo deseado, no sé si pleno empleo, porque probablemente sus mediciones no lo indiquen así, pero entonces no voy a decir que es pleno empleo, pero sí voy a decir que de todas maneras hay un porcentaje ahí de producción que depende del empleo que todavía no ha llegado al tercer trimestre. Entonces, básicamente por eso es que vemos un upside al cuarto trimestre, a finales de este año, ¿no? Y un poco al reporte del cuarto trimestre del próximo año. Ok, a ver, ahora vamos a hablar un poco de repente de acciones ligadas a consumo. Por ejemplo, acá vi que preguntaban respecto a Alicorp. No sé si has hablado algo sobre esa compañía. Sí estuvimos hablando ya de Licorp. Ok, perfecto. Una SEM, por ejemplo. Ya, una SEM, en el caso en el que estuvo en cartera, tuvo un buen rendimiento. Es una de las acciones digamos, que se ha visto bastante castigada. Ellos, por el lado del cemento, ¿no? Digamos, el mercado del cemento, a medida de recordar un poco, está dividido en tres, básicamente, compañías. Pacasmayo en el norte, una SEM en el centro y en el sur Yura. Las dos primeras cotizan. De todas maneras, como las dos son cemento y el despacho de cemento ha crecido, y lo hemos visto crecer también en octubre, incluso vemos que el tipo de compañías ha crecido un poco también, principalmente una SEM, sí es bueno recalcar que de todas maneras creemos que estas compañías pueden verse impactadas por el tema de la autoconstrucción, que es algo que mencionaba, ¿no? Y es por eso que no contamos con una participación ni de Cemento Pacasmayo ni de una SEM, porque el sector de autoconstrucción es algo que podría terminar impactando en estas compañías, ¿no? Ahora, de todas maneras, ambas tienen un potencial de crecimiento bastante fuerte. El Cemento Pacasmayo se ha recuperado bastante, la acción de consumo, la inversión se ha caído, pero sí es algo que estamos viendo que podría tener un upside de cada medio año, de cada 9 meses. Son compañías bastante fuertes, sobre todo Cemento Pacasmayo, por el tema de la reconstrucción del norte, que sigue siendo un tema que después de los años sigue siendo mencionado porque todavía no llega al 100%, ¿no? Y peor aún ahora. Entonces, de todas maneras, sí es un gasto que se plantea realizar el gobierno, que se plantea reanudar el gobierno, habría un upside ahí fuerte en el caso de Cemento Pacasmayo. Y en el caso de una SEM también podría haber una recuperación bastante fuerte, pero sería más a 6, 8 meses, ¿no? A medida que veamos que el gasto de infraestructura aumenta, porque por el momento, con lo que hemos visto este, con el discurso Sagasti, no se ha mencionado tanto la infraestructura, ¿no? Más se ha hecho énfasis en el sector de salud, en el sector de consumo, en otros sectores, ¿no? Más que en el sector de infraestructura. Entonces, por ese lado, creemos que todavía no es el momento para entrar en una SEM. Bacus. Bacus, nosotros le agregamos más o menos en $17. Ha tenido un crecimiento bastante fuerte, es por eso que la sacamos, dado que tuvo un crecimiento, llegó a 20, entonces después empezó a caer. Es un crecimiento tan rápido, siempre anticipa una corrección,
pero la empresa sigue creciendo bastante bien. Dentro de del segundo y tercer trimestre, obviamente tuvo una paralización. En el cuarto trimestre va a seguir con parte del proceso paralizado. Lo que ellos han mencionado es que se están dedicando más al sector de agua, más que al sector de consumo de alcohol, porque evidentemente no hay mucho mercado para eso ahora. Entonces, sí es una compañía que también, digamos, la pondría junto con las compañías industriales, que su recuperación es más a los 6, 8 meses, porque todavía no se espera que, incluso si el tema del coronavirus o llega una vacuna o se produce en masa, porque ni siquiera se producen en masa todavía, entonces todavía tenemos que esperar a que la FDA le dé la aprobación a la vacuna de Pfizer, a la de Moderna, que se empiece la producción y que luego la producción llegue al Perú. Recién ahí eh, podríamos hablar de poner nuevamente a Bacus dentro de la cartera. Le introdujimos en $17 porque el precio está ya demasiado barato, pero de todas maneras, para un crecimiento fundamental, sí esperamos que esto demore 6, 8 meses, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, me imagino que también ya has hablado de las financieras, de Credit Corp, BBVA, IFS, no sé qué view puedes tener ahí por el lado de las financieras. Sí, bueno, como les mencionaba durante la presentación, este fue uno de los sectores más movidos, ¿no? Por el tema de las vacunas a nivel internacional, por el tema de la vacancia y en general esta crisis política a nivel local, es lo que ha generado tanto la super caída como la recuperación este, tan rápida que tuvo IFS y otra que también tuvo Credit Corp, ¿no? Entonces, en ese sentido sí ha sido bastante fuerte el crecimiento. Sin embargo, las proyecciones del sector todavía no son buenas, y como menciono, ¿no? Por ejemplo, en el caso internacional, cuando hay una nueva noticia de la vacuna o positiva de la vacuna, sube Bank of America, sube JP Morgan, suben los bancos, pero nominalmente no hay un efecto en el corto plazo, sino sería hasta el momento en el que recién pueda llegar la vacuna, ¿no? Entonces, los mercados se anticipan un poco y creemos que también se están anticipando un poco con esta recuperación. Nosotros mantenemos el Credit Corp porque nuevamente es una acción que está muy barata en $115. Entonces, lo que estamos haciendo es esperar un poco a que este flujo técnico termine, porque evidentemente luego de la crisis se va a recuperar un poco, pero de todas maneras es una acción que tendría que salir en las próximas semanas, porque es un sector que seguiría impactado, ¿no? Es como las financieras, que también veo que están comentando aquí. Porque, por ejemplo, el sector de las financieras estuvo bastante bien durante el coronavirus porque el e-commerce elevó las proyecciones de Amazon y elevó las proyecciones de Nvidia. El sector de streaming con Netflix creció bastante. Entonces, en general, las grandes tecnológicas les convenía, digamos, entre comillas, el tema de la cuarentena y el tema del distanciamiento social, ¿no? Entonces, por ese lado crecían. Y luego de que salió una nueva noticia del coronavirus, caían. Entonces, eso indica que ya no es bueno invertir en estas acciones, no, porque luego de la noticia del coronavirus, tanto con Moderna como con Pfizer, estas crecieron, las acciones value y las acciones financieras de cruceros se cayeron. ¿Por qué? Porque son expectativas y esas expectativas a veces son demasiado buenas, porque cuando alguien dice una noticia nueva de una vacuna del coronavirus, todos compran, pero el siguiente día ya los inversores más o menos lo que veo es que retoman un poco las posiciones de, ok, hay una nueva vacuna, pero todavía no está en producción, todavía no salió al mercado, todavía no ha llegado hasta la gente, entonces no hay un crecimiento real. Y es por esto que todavía, digamos, los bancos siguen por momentos rezagados, ¿no? Días después del tema de las vacunas, continúan cayendo. Y es por eso que las acciones tecnológicas también se recuperan, porque el tema del coronavirus sigue, y en el caso de Estados Unidos aún más. Ellos siguen viendo picos y picos por el tema por el mismo coronavirus, ¿no? Llegando a más de 100.000, y varios estados que todavía están en el segundo foco, entonces, o segundo outbreak, segundo brote. Entonces, hasta tercero. En Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, es el tercero ya. Entonces, más que nada, ese es el impacto que hemos visto. Las compañías tecnológicas están sobrecompradas. En mi opinión, el valor fundamental ahorita está un poco por debajo de la valorización de las acciones. A largo plazo siguen siendo buenas inversiones, pero personalmente no entraría dentro de este sector porque van a seguir viniendo noticias de vacunas. Así como han venido la de Moderna y la de Pfizer, va a salir la de Novavax, va a salir la de AstraZeneca y esto va a nuevamente impactar en estas compañías. Entonces, si las vemos de acá a largo plazo, Twitter, Facebook son compañías buenas, Apple también, Amazon también. Dependería un poco de las regulaciones que vaya a poner el Senado americano, porque es probable que sea demócrata. En enero hay runoffs que llegan a 50-50 y
dado que Biden es el presidente, la vicepresidenta Kamala Harris sería el voto dirimente, y por tanto podría haber un mayor impacto sobre las acciones financieras, eh, y sobre las acciones tecnológicas, ¿no? Por el tema de las regulaciones antimonopólicas. Pero al margen de eso son acciones, digamos, si no tomamos eso en cuenta, son acciones que podrían seguir creciendo a un mediano año, a un año, porque están dentro del sector growth y es algo que todavía va a verse beneficiado en los próximos meses, ¿no? Entonces, más que nada, ese es el view que tenemos, tanto con las financieras como las mineras. Algo que es importante mencionar respecto a IFS es la inclusión en el small cap del MSCI, ¿no? Eso es algo que es bastante importante. Como ustedes sabrán, MSCI es una de las principales entidades que hace índices, y esos índices son seguidos por ETFs o por fondos. Entonces, eso también le agrega liquidez al instrumento y visibilidad. Entonces, también eso explica un poco los movimientos que ha tenido hace poco. Y bueno, también ahí vi una pregunta respecto al tipo de cambio. Como comentamos en el webinar anterior que hicimos sobre las elecciones en Estados Unidos, ante un Blue Wave, lo que se espera es que las monedas de la región, mercados emergentes, se aprecien. Y el consenso, digamos, de los bancos es que el tipo de cambio termine 3.55 o debajo de eso. Entonces, ese sería más o menos el view de momento. Ahora está en niveles de 3.56, 3.57 más o menos. Y esperamos pues que se siga apreciando el sol, salvo que pase alguna situación, digamos, no esperada, digamos, del lado político, ¿no? Bueno, por lo que hemos conversado de momento, se ve bastante acotado ese riesgo, ¿no? Bueno, hay una pregunta por el tema de las AFPs, efectivamente, o sea, si es que hay una evolución del dinero, de alguna medida demasiado agresiva en ese sentido, las AFPs son los principales tenedores de las acciones. Ellos son los que tienen la gran mayoría de las acciones que circulan en el mercado, y efectivamente, pues si tienen que devolver dinero, van a tener que vender. Y eso pasa en la mayoría de activos, ¿no? De repente en los bonos soberanos no pasa tanto porque la tendencia de los extranjeros es bastante fuerte, es más del 50%, pero en el caso de las acciones sí sería algo más marcado, ¿no? Pero bueno, no queremos extender esto más, queremos agradecerles a todos por su participación. El espíritu de este webinar ha sido un poco comentar el contexto, todo lo que nosotros hemos visto, recogerlo, resumirlo, desde un lado imparcial, desde un lado de contar los hechos, básicamente, y narrarles un poco la perspectiva de los inversionistas ante este escenario, porque querramos o no, la política impacta a los mercados, porque los mercados buscan expectativas, y lo mismo lo vivimos cuando estábamos esperando las elecciones en Estados Unidos. Todo el mundo decía, oye, va a ser Biden porque tiene un corte un poco más demócrata, o va a ser Trump que tiene un corte un poquito más, digamos, de derecha. Entonces, todas esas cosas juegan, y creemos que es importante que podamos resumirlo en un espacio para que toda la gente la pueda asimilar, digerir, y en ese sentido tomar sus decisiones. Y nosotros siempre tratamos de aterrizar este tipo de cosas en los mercados que nosotros cubrimos, que son las acciones, por ejemplo, que la mayoría de nuestros clientes están metidos, y nosotros brindamos acceso a ese tipo de instrumentos. Como siempre, vamos a seguir haciendo este tipo de webinars con un espíritu de informar, de incentivar la educación financiera en el país. Creemos que el mercado de capitales peruano tiene bastante espacio para crecer. Esa es nuestra forma de aportar al desarrollo del país. Muchas gracias por su tiempo, y ya nos vemos en el próximo evento. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.